¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos mis seguidores y un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por sus aportaciones que hacen posible que este canal continúe. Muy bien, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Hoy vamos a hacer un proyecto muy interesante y es una blusa muy fresca, muy adecuada para la temporada, en una tela también muy fresca, que ya vieron la imagen al inicio del tutorial, y que se trata de hacerle unas pequeñas aberturas, unas líneas torcidas, giradas en la línea de escote. Yo soy la diseñadora Berta Gutiérrez y comenzamos. Para realizar nuestro proyecto vamos a necesitar talle espalda y manga, que yo ya los pasé a este papel imprenta. Desde mi plantilla le di contorno a la plantilla espalda y también contorno a la manga espalda. Y aparte de esos patrones básicos vamos a necesitar marcadores de colores, nuestra regla multifunción y unas tijeras para recortar los patrones. Bien, pues la transformación es muy sencilla y les va a encantar porque de verdad que queda preciosa esta blusa. Y lo que vamos a hacer es dibujar, como les decía, la pieza espalda, y en la línea de inclinación de hombro vamos a dibujar la manga. Quiero hacerles hincapié en esto. Yo puedo dibujar la manga justo en la línea de inclinación del hombro o girarla un poco para que forme más bonito en la caída del hombro. Yo voy a hacer una pieza que va a contener la manga, parte de la manga y parte del talle espalda en este caso, y también cuando transforme el delantero, porque ahí es donde va a estar el adorno. En todo este contorno va a ser como un canesú que va a abarcar hasta la manga. Entonces, como pueden observar, esta es mi línea de inclinación del hombro. Yo bajé mi patrón, digamos, yo lo voy a dejar 30 centímetros de larga la manga. Si ustedes quieren tener una referencia, vamos a decir que en el árbol manga corta, que es nuestra primera línea de largo de la manga, en la línea manga corta, que son 22 centímetros desde el hombro hasta abajo, ahí yo dejé una separación de 6,5 centímetros. 6,5 centímetros desde la línea de inclinación de hombro, y esta es mi referencia para colocar el patrón de la manga. Ya saben, mis patrones básicos son manga larga. Yo lo voy a hacer hasta la línea de codo mi manga. En este caso, ustedes la pueden hacer como manga corta o como ustedes decidan, o manga larga completamente hasta abajo. Para asegurarme que esta manga quede perfectamente recta, que se vea, que cuando ustedes ven a la persona con la blusa puesta, la manga se vea recta, pues tienen que hacer lo siguiente. La distancia, miren, yo aquí la voy a escuadrar, la distancia de el largo de la sisa de la manga, es esta, ahí está, esta línea. Son, en este caso, 15,5 centímetros. De largo que yo decida dejar mi manga, que en este caso son 30 centímetros, a esos 30 centímetros le quitan los 15,5. Me quedan 14,5. Eso es lo que yo le voy a dar de largo a la manga en la parte de el costado. Ahí
yo le doy 14.5. Sumando los 14.5 más la corona, me da los 30 de largo manga. Y así me aseguro que esta línea, cuando mi modelo traiga la blusa puesta, se vea parejita, que no se me vaya a ver más larga del centro de la manga o al contrario de la línea de costado. Bueno, pues yo ya hice mi línea muy derechita. Y luego acuérdense que cuando hacemos prendas, que la manga es parte de la blusa, pues cuidamos que la sisa quede muy larga para que sea muy cómoda. Y ahí solo hacemos una pequeña curva, que como en este caso yo la hice a mano alzada, pues para que no, solo para no hacer un vértice, porque a la hora de armar la prenda en vértice es complicado. Sin embargo, si la armamos así en redondito, todo es más fácil. Bueno, pues vamos a marcar la línea en la que yo voy a hacer ese hermoso adorno que ustedes van a ver, que se trata de unas líneas giradas. Les va a encantar. Van a dar la apariencia de ser unos moños. Y bueno, pues los voy a dejar hasta la línea de sisa. Y voy a dibujar en esa manera redondita desde donde se une la inclinación del hombro con el escote. Ahí yo voy a marcar la distancia que es hasta la línea de sisa. Este sería el vértice, pues desde ahí tomo mi referencia. Y son 41 centímetros. Pues lo que voy a hacer es marcar 41 centímetros en todo, como si estuviese haciendo un círculo. 41 centímetros en todo el contorno de mi prenda. Esto es en la línea de espalda. En la línea delantera podemos dejarla un poco más corta, solo para no mostrar más allá de lo que no queremos mostrar. Aquí en la espalda la vamos a dejar así más larguita. Ahí está. Esta es la pieza a la que yo le voy a hacer esos adornos, ese adorno. Y bueno, también voy a bajar el escote y lo voy a separar, porque a esta blusa yo no le voy a poner ojales, ni botones, ni cierre, ni nada. Me la voy a poner sin ningún accesorio para cerrar la prenda. Entonces voy a separarme de la línea de escote hombro. Me voy a separar 3 centímetros y hacia abajo me voy a separar 6, el doble. Voy a dejar, este escote es el que va a tener mi pieza trasera. Esta pieza la voy a cortar a doblez de tela, y también esta, que va a ser, como les digo, una especie de canesú a doblez. Y voy a separar mis piezas, y una vez que las separe, pues les voy a agregar pestaña para costura. Este patrón básico está hasta la línea de cadera. Si quieren dejarlo un poquito más largo, yo voy a agregarle 2 centímetros más 2 de bastilla, 4 centímetros. Y en la línea de costado solo voy a agregar pestaña para costura de 1 centímetro. Yo voy a coser con 1 centímetro. Eso es lo que le voy a agregar como pestaña para costura. Y en la manga solo voy a agregar 2 centímetros para
bastilla, 2 centímetros. Ahí está. Cuando recorte las piezas, para que esto me quede en una sola pieza, pues yo lo voy a unir. Esta es mi pieza espalda, lo voy a unir a la pieza delantera. Para poder cortar también esta pieza doblez, pues voy a separar el talle de la piececita que formaría la manga, como si se tratara de un corte Wrangler. Ya saben que el corte Wrangler se apoya a 2 centímetros de distancia en la pieza trasera, en donde se une hombro y escote. Marcamos 2 centímetros, ahí apoyamos la regla y pasamos justo por el vértice donde se unen la manga y el talle. Por ahí voy a cortar. Yo voy a separar esta pieza por aquí para poder unirla a mi pieza delantera y que no tenga costura en el centro de la manga. En el escote agrego 1 centímetro de pestaña y listo. Aquí no voy a cortar, solo esta partecita que es el talle. Esto me va a quedar en una sola pieza. Esta es la pieza espalda, es el talle espalda. Y esto es la manga espalda. Aquí la vamos a unir, aquí va a ir a doblez. Yo dejé esta pequeña pestañita para que aquí podamos unir la pieza delantera, porque aquí no va a llevar costura, solo al unirlo aquí. Aquí sí vamos a consumir costura. Entonces esto es espalda, vamos a cortar una pieza a doblez tela y esto va a estar unido con nuestra pieza delantera y van a ser 2 piezas tela porque son 2 mangas. Esto es nuestro canesú y aquí lo vamos a, todavía falta hacer las líneas que van a girar cuando lo unamos también a nuestra pieza delantera. Ahora vamos a hacer la transformación en la pieza delantera. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Aquí solo vamos a cuidar que la pieza de canesú cuidar que no quede muy escotada porque van a ser líneas que van a dejar huecos, digamos. Entonces solo cuidamos que no nos pasemos de la línea de busto. Pero, sin embargo, en esta parte nos tiene que afinar perfectamente con la espalda. Entonces vamos a marcar en qué punto coincide. Lo vamos a marcar. Ahí está. Esto es sin costura porque después vamos a agregar pestaña para costura. Entonces esto tiene que quedar en ese punto. También vamos a cuidar que la separación que hicimos, recuerden que le quitamos 3 centímetros para hacer un escote un poquito más grande, que nos lo podamos poner la prenda sin ninguna dificultad, porque recuerden que no va a cerrar con cierre, botones ni nada. Entonces 3 centímetros en escote y hombro, marcamos 3 centímetros y en la espalda yo bajé 6, pero como este es el delantero,
voy a bajar 2 y vamos a unir. Este es mi nuevo escote para que quede cómoda mi blusa. Luego pues vamos a cuidar no excedernos. Son 41 centímetros. Recuerdan que vimos 39 marca. Aquí lo tenemos. Y marca 39 ya a la hora de trasladarlo a la pieza delantera. Entonces vamos a cuidar que esos 39 no sean demasiado escote para nuestra blusa. Si consideramos que es muy escotado, lo dejamos un poco más cortito. Yo lo voy a dejar de 36 centímetros desde el vértice de trazo, desde donde se une. Si prolongo yo en la inclinación del hombro y donde se une la línea de centro, desde ahí es donde voy a marcar los 36 centímetros en el centro. 36, pero tengo, mira, si ya no paso tan abajo en el escote, 36, pero me tengo que afinar, acuérdense, porque me tiene que coincidir. Esto es en el centro delantero y en este punto tengo que quedar en la línea de hombro para que me coincida con mi pieza de la espalda. Muy bien, pues ya la tengo marcada. El largo de la manga, recuerdan, 30 centímetros, igual que en la pieza espalda, y por este lado 14.5 para que quede derechito. Ahí está. Muy bien. En esta parte, pues recuerdan, solo hacemos la curvita, también que nos coincida con la curvita. Este está aquí y aquí, que nos coincida con la curvita. Ahí está, que nos quede igual. Muy bien, pues ya la tenemos. Ok, aquí está mi pieza espalda y me tiene que coincidir el largo de la espalda y el delantero, porque recuerdan que en la pieza es esto más bastilla. Recuerden que la pieza delantera es más larga porque está incluida la pinza. Entonces aquí solo agregué 2 centímetros porque lo demás es la distancia de la pinza. Agrego pestaña para costura de 1 centímetro. Esta regla es maravillosa porque trae para agregar pestaña de costura en curvas. Ahí está. Ya tenemos aquí
la pieza delantera, pestaña para costura, este es delantero. A doblez, una pieza, tela. Esto es lo que vamos a cortar. Aquí tenemos la manga espalda y aquí es en esta pestañita donde la vamos a unir para que no tenga costura en el centro de la manga, sino la costura pues va a estar aquí, que son donde va a ir la sisa. Es la única costura que va a tener nuestra manga, y también ponerla ahí la unimos. Aquí estamos uniendo pieza espalda y pieza delantera para que no lleve costura en esta parte. Entonces, ¿qué vamos a cortar de toda esta pieza? 2 piezas, porque son 2 mangas, 2 piezas, tela. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestra manga, nuestra pieza delantera, nuestro tallo y nuestra pieza trasera. Ahora viene lo interesante. Vamos a unir las 2 piezas que tenemos de canesú, que es donde va a ir el diseño de nuestra prenda, y las vamos a unir por esta parte. Esta es la pieza espalda y esta es la delantera. La vamos a unir por aquí. Aquí tenemos esta abertura que nos está provocando a la hora de unir los 2 patrones, el patrón delantero y el patrón espalda. Esto es la pestaña de costura. Aquí no tengo pestaña para costura. Esto es pestaña para costura. Y aquí no tengo pestaña para costura. Muy bien. Esta pincita, hay 2 maneras de que nosotros eliminemos esto. Esto puede hacerse como una pinza física, es decir, que a la hora de armar la prenda, pues se cierre esa pinza. En este caso no vamos a hacer esto porque nosotros tenemos aberturas, que son los cortes. Y ahí es donde la vamos a eliminar. Antes de marcar los espacios de arriba, vamos a cerrar esta pinza. Que recuerden que esta no es la medida de la prenda, sino que se provocó a la hora de unir la pieza espalda y la pieza delantera. Ahí está. Ya la eliminamos. Ya que la eliminamos, afinamos también este pequeño desajuste que se provocó a la hora de cerrar la pinza. Pues ya tenemos todo listo para poder cortar nuestra blusa preciosa que les va a quedar, les va a encantar. Tenemos delantero, espalda, manga y nuestro canesú, que es lo que va a adornar nuestra blusa. Muy bien, espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, compartan el tutorial y recuerden, si quieren apoyar al canal,
pues vean los comerciales, no los salten, véanlos. Eso a mí me ayuda muchísimo. Yo soy la diseñadora Berta Gutiérrez y nos vemos en el siguiente tutorial.